Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a comenzar esta nueva sesión. Estamos estudiando el tema del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, ¿se acuerdan de lo que vimos en la clase anterior? Amén. La ceremonia inaugural del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Amén. Cuéntenme, ¿qué más vimos? ¿De qué trataba? Hubieron muchas cosas que acontecieron en el Pentecostés. No solamente fue una, ¿verdad? Hubieron varias cosas que acontecieron en el Pentecostés. ¿Hola? Aproximadamente 14 lenguas distintas. No es exactamente el dato, pero aproximadamente 14 lenguas distintas. Hermanos, en la sesión anterior estuvimos estudiando los detalles de lo que sucedió en la ceremonia inaugural de la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, y la obra del Espíritu Santo que está sucediendo ahí. Estuvimos estudiando detenidamente la narrativa del doctor Lucas y lo que él escribe al respecto de lo que sucedió y cómo sucedió. Uno de los detalles en los que nos detuvimos fue en el por qué el número de 120. ¿Se acuerdan? Si el ordenamiento de Cristo había sido solo para sus discípulos, y encontramos que el apóstol Pablo nos da la luz de eso cuando habla de las apariciones de Cristo a más de 500 hermanos. Y en base a eso podemos llegar a la conclusión de que ellos regresaron a Jerusalén como los que iban de camino a Emaús. Y al verse de nuevo con los discípulos, se compartieron las experiencias y los discípulos les contaron de lo que Cristo había ordenado que esperasen en Jerusalén la impartición de la promesa del Espíritu. En la fiesta del Pentecostés están reunidas aproximadamente 120 personas. Aproximadamente, porque el doctor Lucas dice que eran como 120. Y de repente sucedió. Decíamos que es importante esa palabra porque el escritor es específico. Dice de repente. No habla de que están pagando un precio para ser bautizados o ser llenos. El bautismo y la llenura del Espíritu no se da por trueque. No hay tal cosa como yo tengo que entregar 12 días de ayunos, 3 semanas de oración y 10 matutinos pagando el precio del bautismo. O pagando el precio de la llenura. La Biblia jamás habla de tal cosa. Si usted ayuna, si usted ora, si usted busca al Señor, es por obra del Espíritu en su vida. Amén. No para pagar algo. Amén. Si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros buscamos al Señor, es porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No porque Dios sea un negociante, que le guste negociar con trueque. Vos me das esto y yo te doy esto. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso es importante tenerlo claro. La Biblia dice, de repente vino del cielo como un viento recio, ¿verdad? Y estuvimos hablando del estruendo y luego de las lenguas repartidas como de fuego, ¿sí? Que se asentó sobre ellos. Y el doctor Lucas dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es especial que el doctor Lucas ya no usa el concepto del bautismo en el Espíritu Santo, sino que usa la palabra llenura. Eso es importante, debido a que podemos entender una distinción real en esto, y es que el bautismo en el Espíritu Santo es una obra del Espíritu en nuestro espíritu, y no es visible ni notable. Mientras que la llenura, según el doctor Lucas, sí tiene que ver con algo visible,
audible y notable. Lo que encontramos en la narrativa de Hechos 2, en todos estos versículos tan especiales, es la descripción asombrosa de la inigualable manifestación del Espíritu Santo y el propósito por el cual esto sucede así. Y es que estaban en una fiesta. Había mucha gente de todos los lugares aledaños y eso que sucede ahí es un escándalo, hermanos. Es un escándalo porque está pasando con un estruendo. Dios sopló y el Espíritu Santo se derramó y se escuchó un estruendo como si fuese un tornado F5 arrasando todo lo que estaba en ese lugar, pero no había viento. Eso era lo impresionante, que se escuchó el estruendo, pero no había viento. Y ese estruendo reunió a la multitud. Ese era el propósito de Dios. Que todas esas personas fueran testigos oculares y auditivos de la inauguración de la iglesia. Y no solo con verles y oírles hablar en arameo. Lo que ocurre aquí en Hechos 2 es que tenemos personas hablando en diferentes tipos de lenguas. Están hablando las maravillas de Dios en distintas lenguas y de manera fluida. Aprendimos que no podemos afirmar cuántas lenguas fueron específicamente, pero entre las mencionadas son aproximadamente de 12 a 14 lenguas distintas. Y eso, mis amados, es significativo para comprender que el derramamiento de la promesa y la impartición de poder para ser testigos había sido cumplida. Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el profeta Joel habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, habla de no haber acepción de personas. El profeta está hablando de los de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra. Tribu, lengua y nación. Es la misma aplicación del apóstol Juan cuando habla de que en Cristo fueron perdonados los pecados de todo el mundo. De lo que se está hablando aquí es del alcance de la obra redentora que se encuentra en Cristo. Hay alcance para judíos, samaritanos y gentiles. No está hablando de un perdón universal. ¿Por qué? Porque ningún ser humano será arrojado al infierno estando perdonado. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí el profeta? ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Hermanos, los que irán al infierno serán condenados por sus pecados en la justicia de Dios. Y sería injusticia que las personas fueran arrojadas al infierno estando ya perdonados. Claramente no es eso lo que se nos quiere decir. No en todas las personas de este mundo se ha derramado la gracia de Dios para ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo cae en algunos judíos, aproximadamente como 120, no en todos los judíos. Cuando la profecía está diciendo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Cuando Jesús habló de esto, ordenó la predicación por todo el mundo. Somos enviados a predicar el Evangelio a todo lugar, pero Cristo no aseguró la salvación de todo el mundo. Eso es importante y lo vamos a estudiar hoy
porque nos daremos cuenta que hay otros derramamientos del Espíritu Santo en el que el doctor Lucas habla de la llenura del Espíritu en personas específicas. Y es porque Dios soberanamente elige a las personas que añadiría al cuerpo espiritual que es la iglesia. La sesión de hoy, lo que estudiaremos hoy es la repetición de la ceremonia inaugural del Espíritu Santo. Hay repetición. La repetición de la ceremonia inaugural del Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar en este lugar. Muchas gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque tú nos has concedido estar en tu presencia. Purifica nuestras vidas, Señor. Santifícanos con tu palabra. Ayúdanos a entender cómo tu Espíritu Santo repitió la ceremonia que sucedió en el Pentecostés para hacer claramente visible la inserción de otras personas en el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo. Bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. ¿Cómo les dije que se llamaba el tema de lo que vamos a ver hoy? La repetición de la ceremonia inaugural, ¿verdad? Yo mencionaba en la clase pasada, hermanos, que encontramos en el libro de Hechos 4 manifestaciones. Jesús les dijo que tenían que predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Lo que se encuentra ahí, hermanos, no solamente es un panorama geográfico que hable de lugares. Lo que estamos viendo ahí son personas distintas. Personas distintas. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio el día de hoy. Pero para comenzar quiero que hagamos un breve repaso de lo que sucedió en Hechos capítulo 2 del 1. Leamos, por favor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a leer un poco rápido. Lo que quiero que veamos es para que recordemos qué es lo que sucedió en la ceremonia. Y tengamos más claro este panorama. Leemos el libro de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ahí llamaban 3 tipos de personas: judíos, varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo, que son gentiles. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno de ellos le oía
hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán mis siervos y mis siervas. La primera ceremonia, hermanos, la encontramos aquí, en el Pentecostés. Están reunidos como 120. Hay una manifestación del Espíritu que es visible, audible, notable, física. La narrativa del doctor Lucas sobre todo lo que sucede ahí es detalladamente descriptivo. Como un viento que sopló, y ese es el estruendo, como lenguas de fuego asentadas sobre sus cabezas. Personas están hablando en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Menciona que son personas de distintos lugares. El doctor Lucas está asegurándose de que la descripción que está dando sea suficientemente informativa del suceso. Menciona las personas que se reunieron ahí, de los lugares que son, cuál era la reacción de unos tratando de darle significado a lo que estaba sucediendo cuando dijeron: ¿qué quiere decir esto? Y el rechazo de los otros, que son burladores, cuando dijeron: estos están llenos de mosto. Pero luego muestra el apóstol Pedro, el doctor Lucas muestra al apóstol Pedro poniéndose en pie, declarando que lo que está sucediendo ahí es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y es importantísimo que la profecía de Joel decía que el derramamiento del Espíritu sería sobre toda carne, pero ahí solo están como 120. Pero el apóstol Pedro, impulsado por el Espíritu, con la seguridad del Espíritu, está diciendo que ese es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y en el versículo 33, si usted lo lee conmigo, en el versículo 33, en su primer sermón, el apóstol Pedro afirma que esa misma manifestación es el cumplimiento de la promesa del Padre y el derramamiento del Espíritu Santo. Dice el versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Entonces lo que podemos ver aquí es la primer manifestación del Espíritu Santo sobre los judíos que lo esperaban. La primera, están hablando en otras lenguas, hay algo visible, audible y notable en la manifestación del Espíritu. Lo maravilloso y lo sobrenatural era que los judíos hablaron en lenguas que nunca habían hablado. Y quiero que aprendamos que esta es la señal que el Espíritu Santo eligió en un principio para validar ante los apóstoles
personas sin excepción. ¿Por qué digo que esto es para los apóstoles? Esto es algo que es solo para los apóstoles, porque ellos necesitaban entender que Dios no tenía acepción de personas. Dios lo tenía claro, pero ellos no, y ya vamos a ver el por qué. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan las palabras de la samaritana con Jesús? ¿Sí? Le dijo, los judíos y nosotros no se llevan entre sí. Los judíos tenían como inmundo a los gentiles y los samaritanos eran aborrecidos porque habían corrompido su descendencia juntándose con gentiles. Por ahí viene el problema. Había otro tipo de personas de las que ya he hablado que la Biblia les llama los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios son otro tipo de personas. Estos son gentiles creyentes, son gentiles que se convirtieron al judaísmo, que creían en el Dios de Israel, pero permanecieron incircuncisos. Estos no se habían circuncidado. Y aunque probablemente tuvieran el bautismo proselitista, ellos no eran circuncidados como los israelitas o los judaizantes. Eran parcialmente aceptados por los judíos, por las ceremonias que habían realizado. Así que eran incircuncisos, pero temerosos de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, Pedro habla sobre el cumplimiento de la profecía de Joel, pero él aún no entiende el alcance de ese cumplimiento. Porque como todo buen judío, Pedro no quiere tener ningún tipo de relación con gentiles. Por esa razón no quiere ir a la casa de Cornelio. Porque Cornelio es gentil. Y tiene que ser intervenido por Dios en otra visión para que entienda que Dios ya ha roto la exclusividad con el pueblo de Israel y ha alcanzado a los gentiles. Y aún después de eso, más adelante, por el apóstol Pablo es reprendido, el apóstol Pedro, porque Pedro aún no ha aceptado por completo las relaciones con los hermanos gentiles. Entonces debía haber una razón por la cual todas estas personas fueran aceptadas como parte de la iglesia. Tenía que haber una razón muy grande para que se rompiera esa discordia entre judíos y samaritanos. ¿Verdad que sí? Para que ningún samaritano temeroso de Dios o gentil fuera rechazado por los apóstoles, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo fue que de la misma manera como ellos vieron y escucharon la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés, así repitió sobre estas otras personas la misma manifestación. Concluye que todos hablan en lenguas. Amén. Y esa es una señal inequívoca de la llenura del Espíritu hasta en ese momento. Porque más adelante el apóstol Pablo nos explica acerca de la llenura otras cosas que incluye, no necesariamente solo hablar en lengua. Hablar en lengua es un don, ¿sí? Uno de los muchos dones, pero hasta en ese momento, según el doctor Lucas, el hablar en lengua expresa la llenura del Espíritu. Para Dios no era necesario tener una evidencia audible, notable y física, porque Dios obra de manera espiritual y conoce los espíritus. Pero para los discípulos sí era importante. Sí era importante porque esta manifestación daría por evidenciada la inserción de estas personas al cuerpo de Cristo. De manera que ellos no tendrían ningún tipo de duda o ningún tipo de argumento para rechazar
o aceptar e integrar a las personas a la comunidad de la iglesia que Dios estaba levantando. El derramamiento sobre toda carne en el libro de Hechos habla de Jerusalén, Judea, Samaria, gentiles y discípulos de Juan y hasta lo último de la tierra. Estudiaremos el otro pasaje, Hechos capítulo 8, versículo 13. Hechos capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver cómo sucede en los samaritanos. Leamos desde el versículo 13 al 17. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos. En este pasaje encontramos dos cosas interesantes. La primera es que el doctor Lucas hace el enfoque de su narrativa en Simón el mago. Y la segunda es que pareciera que el doctor Lucas deja abierta una puerta para creer que hay una brecha de tiempo entre creer y ser bautizado o lleno por el Espíritu Santo. Las personas que están aquí son creyentes de Cristo, seguidores de Cristo que habían sido bautizados en agua y después recibieron el Espíritu Santo. Y por esta razón se suele argumentar que el bautismo del Espíritu Santo requiere de una doble bendición. La primera es cuando crees y la otra es cuando eres bautizado. Pero esto sería completamente aceptable si el doctor Lucas hubiese escrito: y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. Si él describiera la experiencia espiritual en la inserción del cuerpo de Cristo. Pero el doctor Lucas está escribiendo de lo sobrenatural, de lo que es visible, de lo que es audible y de lo que es notable. Y él lo llama en este pasaje recibir el Espíritu Santo. No necesariamente está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando de lo que él percibe, de lo que él está viendo. Tenemos que separar estas cosas. Que el versículo diga que Samaria había recibido la palabra de Dios no indica que ya eran cristianos convertidos. La narrativa habla de un mago creyente que quiso comprar el don del Espíritu Santo. Así que estamos hablando de alguien que no está completamente convertido. Ahora, esto no descarta que personas creyentes estuvieran ahí, debido a que en un principio el mensaje que llegó a Samaria fue el de la samaritana. Y ella era suficiente evangelista para toda Samaria por el evangelio de Cristo. Amén. ¿Sí? Y luego otros cristianos que llegaron y predicaron el evangelio. Pero para que fuesen, vuelvo a recalcar, para que fuesen aceptados como parte de la iglesia por los apóstoles, Dios tenía que hacer algo. Amén. Tenía que haber algo evidente. Entonces, cuando Pedro y Juan oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí vemos una señal visible y notable. Quiero que tengamos claro que no era que los discípulos andaban entregando medidas del Espíritu Santo con sus manos. El Espíritu Santo obraba de esa forma para que ellos entendieran, sin duda alguna, que estas personas habían sido divinamente injertadas a la iglesia. En este pasaje no menciona que hablaron en lenguas. ¿Ya lo notó? No menciona que hablaron en lenguas.
Pero para que ellos estuvieran satisfechos con eso, algo sobrenatural tenía que haber pasado sobre ellos. ¿Y saben dónde encontramos lo sobrenatural? En el versículo 13. Dice la palabra de Dios que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaban siempre con Felipe. ¿Qué dice? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces claramente vemos lo sobrenatural. Había señales y grandes milagros que dejaban atónitos a los que veían. El Espíritu Santo vino sobre todos ellos después de haber sido ministrados por los apóstoles. Eso es maravilloso. Aquí hay otra ceremonia plasmada en el libro de Hechos. ¿Quiénes son los que estamos viendo ahorita? Samaritanos. Bueno, vamos al otro evento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 44. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, estamos viendo que esto sucede en la casa de Cornelio. Según el versículo 2 de Hechos 10, dice que Cornelio es un piadoso y temeroso de Dios. Pedro, quien había dicho antes allá que el Espíritu Santo había venido sobre toda carne, no quiere ir a la casa de Cornelio por prejuicios. Y es aquí en donde recibe la revelación del lienzo con todos los animales, en donde Dios le dice que mate y que coma. Y él responde que nunca sus labios han probado cosa inmunda. Los gentiles eran considerados inmundos por los judíos. Y Pedro no quiere ir donde Cornelio. Y cuando es enviado por Dios y ve que Dios se ha manifestado en la revelación, es que Pedro expresa lo siguiente en el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro comenzó a predicar, y mientras predicaba se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles que estaban escuchando el mensaje. Y había ahí un grupo que, según el doctor Lucas, les llama los fieles de la circuncisión, y ellos se quedaron atónitos. ¿Cómo es que los gentiles pueden hablar en lenguas? Me encanta la fidelidad de la narración del doctor Lucas, porque no se inclina para sostener una estructura de interpretación bíblica. Él solamente escribe lo que está pasando y cómo está pasando. En este pasaje, primero se derrama el Espíritu Santo sobre todos los gentiles y hablan en lengua, y después fueron bautizados en agua. Interesante, ¿verdad? Amén. Aquí ya no podemos afirmar que hay una brecha de tiempo en donde primero se cree y luego es bautizado en agua, y luego hay que esperar un transcurso de tiempo para ganarse el bautismo y después para ganarse la llenura. Mucho menos habla de pagar el precio, porque aquí fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Amén. Eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Para que toda la gloria y la honra sean solo para Dios.
Debido a que aquí este panorama se trata solo de gentiles, Dios les hizo hablar en lenguas. Amén. ¿Por qué? Para que Pedro y Juan, judíos celosos, no tuvieran ningún tipo de celo con ellos, porque fue exactamente lo que sucedió en el Pentecostés. Y de repente cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Eso fue lo que sucedió en Hechos 2 en el Pentecostés y también sucede aquí en Hechos 10. Amén. De repente, veamos el informe de Pedro en el capítulo 11. Vaya conmigo al siguiente capítulo, capítulo 11, versículo 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, narrando lo que sucedió, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro, siendo un judío celoso, después de la revelación dice: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Él se sintió amarrado de las manos y de sus pies para emitir un prejuicio sobre los gentiles, porque Dios les estaba inaugurando exactamente igual como a ellos en el Pentecostés. El Espíritu Santo cae sobre los gentiles y hablan en lengua, y esto es asombroso para los de la circuncisión que habían ido con Pedro. Una manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Veamos el último pasaje, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estos son los efesios. Amén. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Vaya, lo que quiero que tengamos claro es que de quienes está hablando aquí el doctor Lucas son de los discípulos de Juan. No son discípulos de Cristo, no son personas que siguieron a Cristo, son discípulos de Juan. Sigamos leyendo. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahí les está predicando el apóstol Pablo. Vea lo que pasa en el siguiente versículo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, bautizados en agua. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí estamos hablando de personas que fueron bautizadas en el bautismo de Juan, son discípulos de Juan, y el versículo 5 dice que ya son creyentes en Cristo y son bautizados como Cristo lo ordenó, y pusieron sobre ellos las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lengua y
profetizaban. Aquí estamos hablando de dos dones distintos. Es significativo que este pasaje encontramos, hermanos, la conexión que Dios hace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí se conectan. Hay una intervención del Espíritu. Los discípulos del último profeta, que fue Juan el Bautista, son divinamente injertados en la iglesia de Cristo y son intervenidos e inaugurados exactamente de la misma manera que como aquellos en el Pentecostés. Por Pablo. Amén. En el versículo 10 encontramos que el Evangelio continúa siendo predicado en los judíos. Versículo 10, ¿lo tenemos? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En el versículo 10 encontramos que el Evangelio sigue siendo predicado. A lo largo de todo el libro de Hechos encontramos que el doctor Lucas desarrolla su narrativa de la predicación del Evangelio como Cristo lo ordenó. Todos reciben una intervención divina, son bautizados en agua, tal como Cristo lo ordenó, para ceremonialmente, de manera física, son injertados al cuerpo pleno de la comunidad cristiana, pero también hace la diferencia de la forma espiritual en la que sucede y las evidencias que dan. Evidencias que eran sumamente claras para que ninguno de los apóstoles pudiera decir: nosotros tenemos esto que ustedes no tienen. Los apóstoles no podían decir: nosotros hablamos en lengua, los samaritanos no hablan en lengua. Nosotros hablamos en lengua, los discípulos de Juan no hablan en lengua. ¿Sí me doy a entender? Amén. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo con esto? Es que todos supieran que la iglesia había sido inaugurada exactamente de la misma manera. El problema que tenían los judíos con esto, es que ellos sí se sentían dueños del pacto, dueños de los pactos, y los temerosos de Dios eran medianamente aceptados. Pero los gentiles no tenían ninguna posibilidad porque eran considerados inmundos. Esto estaba serio, ¿sí? Ser parte de una iglesia cristiana, habiendo sido considerado inmundo, era grande. ¿Sí? Era grande. Pero ¿cómo podían los apóstoles negar, después de la manifestación del Espíritu, que todos ellos eran parte del cuerpo? No había forma de que eso fuera negable. Ellos mismos les habían visto hablar en lengua por intervención divina, exactamente igual como sucedió en el Pentecostés. El Espíritu Santo se encargó de realizar una manifestación que fuera tan clara y evidente que no dejara ninguna duda de que la iglesia del Señor estaba siendo un solo cuerpo. Los hermanos de Jerusalén, los hermanos de Judea, los hermanos de Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios repitió la ceremonia inaugural del Espíritu Santo en todos ellos para que fuese notable de que la iglesia estaba siendo edificada. Por eso en el concilio de Hechos 15, ninguno de ellos discrimina de forma despectiva a nadie. Porque el Espíritu Santo con anterioridad ya ha manifestado su obra y la aceptación de todos, porque ha inaugurado a su iglesia de la misma manera, con la misma ceremonia, y todos son conscientes de eso. Amén. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.